el temario, ¿no? La luz y el espectro electromagnético, la óptica geométrica, índice de refracción, fundamentos de propagación óptica, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en esta sesión lo que queremos es que ustedes puedan explicar cómo se rige el comportamiento de la luz y los conceptos básicos pues, de cómo se transmite a través de la fibra, ¿no? Entonces, esta sesión, fundamento de luz óptica geométrica y propagación óptica, ¿no? Bueno, lo primero, de toda, digamos, de todo medio que se va a utilizar, ¿de acuerdo? Sabemos que tenemos que saber en qué espectro trabaja, ¿no? Normalmente cuando hablamos de señales eléctricas, lo que debemos conocer es el espectro de frecuencias, ¿cierto? Sin embargo, aquí lo que se quiere es, como sabemos que en la luz lo que lleva la información es la longitud, o sea, la longitud de onda, entonces lo que tenemos que saber es el espectro de longitud de onda, ¿no? Por ende, entonces ustedes pueden ahí notar, aquí en esta diapositiva, ¿no? Que más o menos la luz, ¿de acuerdo? Trabaja siempre en un espectro visible, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos el espectro visible, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos los rayos ultravioletas, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que mientras aumentamos la frecuencia, ¿de acuerdo? Mientras aumentamos la frecuencia, entonces, ¿qué sabemos respecto a la longitud? Entonces, hay una formulita, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos que utilizar que la longitud de onda, ¿no? Depende básicamente de dos parámetros, podríamos decir, ¿no? La velocidad de la luz, que es una constante, y la frecuencia, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos eh, tener menos pérdidas, se ha comprobado en laboratorio que requerimos pues una longitud de onda cada vez más grande, ¿no? O un poco más grande, podríamos decir. Entonces, ¿cuándo hacemos esta longitud grande? Cuando aumentamos la frecuencia, ¿cierto? Si aumentamos la frecuencia, a ver, disculpen, al contrario, ¿no? Si nosotros aumentamos la frecuencia, ¿qué pasa con la longitud de onda? Se reduce, ¿cierto? Se reduce. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Aumentamos la frecuencia, entonces vamos a tener pues una longitud menor, ¿cierto? Entonces, se han hecho pruebas en laboratorio, como vamos a ver más adelante, que la longitud de onda trabaja pues en ventanas de transmisión, ¿no? De los 850 a 1310, 1550, 1700 nanómetros. ¿Estamos? O sea, si nosotros aumentamos la frecuencia, estamos viendo que la longitud de onda se va reduciendo, ¿cierto? ¿No? Entonces hay que tener también un espectro de rangos apropiado. O sea, no en toda la longitud de onda, digamos, la fibra va a trabajar, ¿no? Por eso, si ustedes ven aquí, de 850 saltamos a 1300, de 1300 a 1550, y se ha visto que solamente hasta 1625 es donde la longitud de onda, digamos, tiene unas pérdidas adecuadas. Más allá ya, digamos, tiene pérdidas muy altas, ¿no? Entonces, primero saber entonces el espectro de frecuencia, ¿no? La luz habríamos que ver que trabaja en dos espectros, ¿no? En el espectro visible, que va desde los 400 a 700 nanómetros, y ahí observamos los colores característicos, pues, ¿no? Azul, amarillo, verde, rojo, ¿no? Y tenemos una frontera, cuando aumentamos la longitud de onda, a más de 700 nanómetros, donde está ahí el infrarrojo. ¿Estamos? Entonces, por eso, normalmente en comunicaciones ópticas, en realidad trabajamos en los dos espectros. En el espectro no visible, que va después de los 750 nanómetros, ¿no? Utilizamos para señal invisible para transmitirla por la fibra. Y el espectro visible, como por ejemplo desde los 600 a los 700 nanómetros, lo utilizamos para luz visible, para detectar fallas, por ejemplo, para emitir alarmas, por ejemplo, ¿no? Colores amarillo, rojo, naranja, verde, por ejemplo, ¿no? Tomar en consideración que cuando, como ustedes pueden ver aquí, cuando la longitud de onda aumenta,
¿no? Cuando la longitud de onda aumenta, ¿qué pasa con la frecuencia? Disminuye. Tal es así de que, por ejemplo, el color rojo, que está en el rango de 600 a 800 nanómetros, eh, respecto a los otros colores, ya digamos su frecuencia en terahertz se va reduciendo, ¿no? De 500 a 370 terahertz, por ejemplo. O sea, si yo utilizo 600 de longitud de onda, tengo 500 de terahertz, y si voy aumentando la longitud, lo reduzco a 370 terahertz, ¿no? Y también eso significa de que también, ¿qué pasa con respecto a la energía que se necesita? Tenemos una menor energía, ¿cierto? Porque aquí tenemos 5 por 10 a la menos 19, y aquí tenemos, por ejemplo, de 3.3 a 2.5 por 10 a la menos 19. ¿Estamos? Quiere decir que aquí tenemos más, la energía se va reduciendo. ¿Estamos? Entonces vamos a ver que la energía es muy importante, porque cuando hablamos de señal óptica, la idea es tratar de emitir, bueno, en un principio la mayor cantidad de energía, pero ya vamos a ver más adelante que cuando hacemos la modulación, no solamente la idea es emitir luz, ¿no? O generar luz con los fotones, sino también cuánto aprovechamos de esa luz. Entonces ya viene cómo acoplamos esa luz, en este caso a la fibra, por ejemplo, como cable, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Y aquí está, ya habíamos indicado que la longitud de onda, entonces pues era la velocidad de la luz sobre la frecuencia, ¿cierto? Estamos, entonces, esta ecuación es fundamental, ¿cierto? Fundamental, lo vamos a utilizar bastante, ¿no? Muy bien. Pueden visualizar entonces ustedes en la diapositiva, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, miren, como ya habíamos mencionado, el espectro de luz visible, el rojo, en 750 nanómetros más o menos, ¿no? Y el infrarrojo, ¿no? Que es la frontera entre el espectro visible y el no visible. Y el espectro no visible es donde ahí trabajan las fibras ópticas, ¿no? La primera ventana, los 850 nanómetros, hasta más o menos, hay dos ventanas nuevas que se tienen, que es podríamos decir, la cuarta ventana, ¿no? Cuarta ventana y la quinta ventana. ¿De acuerdo? 1490 es una ventana, por ejemplo, 1490, ¿no? Y la otra que es la 1625. ¿De acuerdo? Ahí esas son las dos ventanas, digamos, ambas utilizadas para fibra monomodo. ¿Estamos? 850, 1300, por ejemplo, para fibra multimodo, ¿no? Se le pone ese nombre, ¿no? De ventana, porque es como que, imagínate que tú abres una ventana, ¿no? En tu casa. ¿Qué es lo que pasa en un día, por ejemplo, soleado? Entra la luz, ¿cierto o no? ¿No? Entonces, se le da el concepto de ventana porque es la luz que entra, o en otras palabras, es la longitud de onda que lleva la luz. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos un espectro de longitud de onda, ¿de acuerdo? Con respecto, digamos, a atenuación, por ejemplo, atenuación, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces vamos a tener un espectro así, más o menos, así, ¿no? Entonces, la longitud de onda es la ventana de transmisión, que se da en nanómetros. ¿De acuerdo? O sea, la longitud de onda es la ventana de transmisión. Entonces, yo decimos, en la ventana de transmisión, por decir aquí, de 850 nanómetros, ¿no? De 850 nanómetros, entonces tenemos, por ejemplo, esta pérdida, ¿no? Mejoramos la ventana a 1300. Entonces aquí estamos ya en 1300, ¿no? Entonces en 1300, ¿no? Entonces tenemos pérdida también, pero esa pérdida se reduce. Y así. O sea, ventana de transmisión es la longitud de transmisión, ¿no? De onda de trabajo en la cual se emite la luz.
¿de acuerdo? Y ahí es donde justamente se lleva la información. Entonces, mejoramos aún esa ventana de transmisión cuando nosotros hacemos oscilar una frecuencia, ¿no? Hacemos oscilar una frecuencia, entonces podemos ausencia de luz, presencia de luz, ausencia de luz, entonces eso es modular, ¿de acuerdo? Es la modulación más sencilla, pero ese es el principio, digamos, de modular luz, ¿no? O sea, que opacamos la luz, abrimos, digamos, para que pase la luz. Eso es, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una ventana de transmisión, una longitud de onda, ¿no? De transmisión para llevar luz, para propagar la luz. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Entonces, menor frecuencia, mayor longitud de onda. O menor longitud de onda, mayor frecuencia, ¿no? Es inversamente proporcional. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, recordar, fibra monomodo, 850, 1300 y también se utiliza 1500. Fibra monomodo, no exactamente 1300, sino 1310, 1550 y la que habíamos mencionado aquí, 1490 y 1625, ¿no? Entonces, esas son las ventanas comunes que se utilizan, ¿de acuerdo? Y recordar que, por ejemplo, la longitud de onda de 620, por ejemplo, se utiliza para alarmas, el de 750 se utiliza, por ejemplo, lo utilizan para emitir luz, para detectar fallas en una fibra, por ejemplo, porque ya tiene, donde está rota la fibra, ahí digamos que se va a ver la luz, ¿no? O donde está la fibra doblada, si permite, digamos, ver la luz, porque no todas las fibras te van a permitir, solamente cuando es para planta externa, normalmente la chaqueta es de polietileno, entonces la luz que vamos a ver son en los extremos, más no, digamos, en la cubierta. Pero si fuera para planta interna, o cordones, o cables troncales, ¿se acuerdan la vez pasada que les mostré ya para unir ahora con conectores MPO? Entonces ahí sí puede traducir la luz, ¿no? Porque es luz visible, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora la teoría de estudio, ¿no? El estudio de transmisión de señales ópticas a través de medios guiados, dice, puede ser explicado por dos métodos, ¿no? Efectivamente, podemos estudiarlo por el método de la óptica geométrica o de rayos, ¿no? Y la física de onda, ¿de acuerdo? Entonces, hay complejidad en cada estudio, una más que otra, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, empleando la óptica geométrica de rayos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, la luz considera partículas que se propagan en línea recta y por lo tanto puede representarse como un rayo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a estudiar, ¿no? Por eso vamos a utilizar la ley de Snell, ¿no? Que la clase pasada lo habíamos mencionado únicamente, ¿no? Ahora lo vamos a ver cuál es su comportamiento, ¿no? Para justamente demostrar la ley de refracción y la ley de reflexión. ¿Estamos? Y la segunda, considera la luz como un frente de ondas esféricas, sustentada pues en la teoría de Fresnel, que también, digamos, es importante porque justamente las fibras de ahora, si bien es cierto, antes se perdía luz por una microcurvatura, por una macrocurvatura, cuando se instalaba la fibra mal instalada, entonces había atenuación, la fabricación propia de las fibras, de ser una fibra multimodo, producía dispersión modal, o cuando se inyecta luz por una fibra monomodo, también en la inyección o en el mismo camino, en la longitud de la fibra, la luz también se dispersa, o sea, se desvía, ¿no? De la ventana de transmisión, que es la longitud de onda, ¿no? De trabajo. Entonces eso produce dispersión cromática, ¿de acuerdo? Entonces, hasta hace unos 10 años, más o menos podríamos decir, ¿no? Hasta el 2005 o tal vez unos años más, 2010, esas eran digamos, las consideraciones, la atenuación y la dispersión cromática o modal, ¿de acuerdo? Pero ya en la última década, como la velocidad ha aumentado tanto, ¿no? Que ya hablamos de 10 gigabit, 40 gigabit, 400 gigabit, entonces ya se van haciendo críticos, no quiere decir que esos factores no haya existido, sino que se ha hecho crítico ya su presencia, el PMD, por ejemplo, la dispersión por modo de polarización. Pero para estudiar, digamos,
este fenómeno de dispersión, ya tenemos que estudiar como teoría la segunda, ¿no? O sea, considerar ya que la onda de luz tiene un comportamiento de onda en el espacio, porque justamente el PMD no es otra cosa que la desviación de estas ondas que están, ondas verticales y horizontales, que están, digamos, forman una perpendicularidad, ¿cierto? Entonces, en un inicio parten en fase, pero conforme va avanzando, factores como diferencia de índices o la mala instalación de la fibra y deformación del núcleo revestimiento hace que esa diferencia de índices no se mantenga pues en una constante, ¿de acuerdo? Y produzca pues dispersión por modo de polarización. Entonces habría que estudiar, digamos, este fenómeno, ¿no? Con la segunda teoría, ¿de acuerdo? Que la onda de luz se comporta pues como una, que la luz se comporta como una onda en el espacio. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, entonces lo importante es acá, mire, básicamente entender que lo que nosotros queremos es pasar, digamos, electrones, ¿no? Que genera pues la corriente a fotones. Eso es lo que queremos. Entonces, no, ustedes han estudiado en física que hay niveles pues de energía, ¿cierto? El nivel fundamental, que es el nivel básico, podríamos decir, y el nivel más alto, que es el nivel en un estado excitado. ¿Cierto? Siempre hay dos niveles, ¿de acuerdo? Este es un nivel básico, por ejemplo, y este es el nivel excitado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es convertir un electrón en un fotón. ¿De acuerdo? Entonces, si un átomo que tiene un nivel de energía decae a un nivel inferior, la pérdida de esa energía, ¿no? Dado en electronvoltios, emite pues un fotón. Entonces, la idea es que haya generar una diferencia de energía entre el nivel inferior y el nivel superior. Si nosotros generamos esa diferencia, ¿no? Como dice aquí, la energía del fotón es igual a la diferencia entre la energía de los dos niveles. Entonces, ¿cómo se llama cuando generamos esto, esta diferencia y de un electrón, ¿no? Vemos que se genera un fotón, ¿de acuerdo? A eso se le conoce como emisión espontánea. Es el principio, el primer principio físico para generar luz por emisión espontánea. ¿De acuerdo? Entonces, esa emisión espontánea lo podemos, digamos, traducir en una fórmula, ¿no? Entonces, la energía absorbida o emitida, que es fotón. Entonces, miren, aquí lo que puede suceder también es que suceda dos. O sea, si bien es cierto, generamos fotones, luz, ¿de acuerdo? También podemos decir, ¿qué es lo que nos conviene? Que ese fotón sea absorbido o que ese fotón, digamos, sea emitido. Entonces, todo depende qué componente óptico tenemos, ¿no? Si queremos generar un transmisor, si queremos en un transmisor generar luz, entonces no nos conviene la absorción, ¿cierto? Nos conviene qué cosa, la emisión. ¿Estamos? Por eso dice que la energía puede ser absorbida o puede ser emitida. ¿Estamos? Entonces, si tenemos un transmisor en el cual queremos generar energía de luz, ¿no? O propagar esa luz para acoplarla, entonces lo que nos interesa es emitir. O sea, tal como quedó aquí, ¿no? O sea, emitir un fotón. Entonces, el fotón es una energía. Entonces, cuando nosotros hacemos ese desbalance entre el nivel superior menos el nivel inferior, entonces generamos una energía de fotón. Entonces, esa energía de fotón, alguien estudió y descubrió que era una multiplicación de una constante de Planck por una frecuencia emitida de luz. ¿De acuerdo? Donde esa constante de Planck es 6.C25 por 10 a la menos 4 joules sobre segundo. Pero nosotros sabemos ya, hemos visto que la frecuencia, ¿a qué es igual la frecuencia? ¿No? Entonces, sabemos pues que la longitud de onda es, disculpen, la longitud de onda es C sobre frecuencia, ¿no? Por tanto, frecuencia va a ser igual pues a C sobre lambda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar, ¿no? O sea, frecuencia y velocidad de la luz sobre lambda, ¿cierto? Sobre lambda, ¿no? Entonces, hay que reemplazar esta formulita, ¿no? Hay que reemplazarlo acá.
¿no? Entonces hay que, normalmente conocemos la longitud de onda y la velocidad de la luz es una constante, entonces es más fácil, pues, como un cálculo y saber qué pasa con la energía, ¿no? Cuando vamos aumentando, por ejemplo, la longitud de onda, ¿no? Cuando pasamos de una longitud de 850 a 1300 o a 1500, ¿qué pasa, por ejemplo? Necesitamos más energía, menos energía, entonces hemos visto que cuando aumentamos la energía, la longitud de onda, ¿qué pasa con la frecuencia? Cuando aumentamos la longitud de onda. ¿O qué pasa cuando aumentamos la frecuencia con la longitud de onda? Si aumentamos aquí la frecuencia, ¿no? Entonces la longitud de onda disminuye, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces tenemos que tener un rango de frecuencias adecuado para tener un rango adecuado de longitud de onda, ¿no? Muy bien. Entonces en la siguiente diapositiva, efectivamente, entonces tenemos que la energía de un fotón, ya reemplazando la frecuencia, es constante en plan velocidad de luz sobre longitud de onda. Y tomar en consideración, para más adelante ya, cuando estudiemos transmisores, saber de que un fotón tiene una unidad de energía, que es el electrón-voltio, ¿no? Dice, las partículas cargadas como el fotón tienen una unidad de energía que es el electrón-voltio, y que es igual a un electrón-voltio es igual a 1 por 10 a la mención de joules, ¿de acuerdo? Eso para saber una cantidad de electrones, cuánta luz producen, ¿no? Para eso nos sirve conocer este dato. ¿Estamos? Que ahora no lo vamos a utilizar, pero sí lo utilizaremos más adelante. Esto de aquí lo vamos a tratar un poquito ya más a fondo, podríamos decir, cuando tenemos transmisores, pero podríamos decir, ya explicamos brevemente que la emisión espontánea es cuando se emite luz por un decaimiento espontáneo del átomo, ¿cierto? Cuando hay un desbalance entre los niveles de energía fundamental y estado excitado, ¿no? Entonces producimos una energía de luz, H por frecuencia, ¿cierto? A eso se llama emisión espontánea, ¿no? Pero vamos a ver que la emisión espontánea produce pues haces de luz que no son muy paralelos y por tanto, digamos, si propagamos esos haces, esa luz se va difundiendo. Es como que va haciendo esto, ¿no? O sea, los haces de luz, al cambiar, digamos, su dirección, se va difundiendo. Entonces, ¿qué sucede esto? Que cuando nosotros lo acoplemos eso a la fibra, a través de un acoplador, ¿no? A través de un acoplador, ¿de acuerdo? Entonces, no va a haber un buen acoplamiento de la luz. Entonces, a nosotros nos interesa, por eso es es el LED, por ejemplo, el diodo emisor de luz es el que tiene este comportamiento de emisión espontánea. Entonces, por eso, para ya llevar luz a través de la fibra, ya no se utilizan LEDs, ya, pues, ¿no? Se utilizan láser. Se utilizan como emisores de luz en un transmisor láser, que es una radiación de luz estimulada y que amplifica la luz. Ese es un láser. O sea, la luz se emite inducida por otro fotón. Ya vamos a explicar cuando estudiemos transmisores. ¿Qué significa eso? Significa pues que a partir de un fotón, en una cavidad resonante, construido por dos espejitos, el fotón, digamos, que el fotón primero que se hace por emisión espontánea, choca en ese espejito, rebota y se encuentra con otro fotón y genera un nuevo fotón. Entonces, es como el comportamiento de que ese dispositivo es como que la luz se amplifica. Esa es la idea de la emisión estimulada. O sea, podríamos decir, esta es la natural y esta es la artificial. ¿De acuerdo? Esa es la idea.